Narrar en la página y narrar en la pantalla. Las películas las vemos, las miramos, las novelas las leemos, pero películas y novelas nos cuentan historias, historias que nos hechizan, nos fascinan, nos interesan, nos conmueven. En principio parece lo mismo, pero vaya que es distinto contar una historia con palabras y contarla con imágenes. Esto ha establecido desde siempre una brecha entre cineastas y escritores. Una brecha que es gremial, una brecha que es expresiva, una brecha que a veces es ontológica. Sin embargo, hay algunos privilegiados que se manejan bastante bien en estos dos planos, en estos dos ámbitos, en estos dos espacios de expresividad. Y tenemos la suerte hoy día de tener a dos artistas que tributan tanto al mundo de la palabra como al mundo de la imagen. Guillermo Arriaga, Alberto Fuguet, con ellos vamos a tener una conversación en los próximos minutos. Bienvenidos a esta conversación. Hola. Y quiero partir preguntándoles, a ver, ¿dónde se sienten más en su hábitat natural? Por último, ¿qué parte primero? ¿El interés por la escritura? ¿El interés por filmar? Partimos duro. Partimos duro. En mi caso, filmar. No, ni siquiera filmar, ver películas. O sea, yo sentía que quería una profesión o algo. Yo quería ser como usted. Ya, lo dije. A mí me parecía que ser crítico de cine era como la meta y tener acceso a las distribuidoras y tener afiches. Sobre todo, para mi impresión, que era, yo creo que lo verdadero, lo primero fue coleccionar afiches. Después, con el tiempo, uno se da cuenta que yo creo que uno hace películas para tener afiches de las películas. ¿No? No, la verdad. Y es lo único bueno que te queda, además de hacerla. Entonces eso, buscar maneras de cómo llegar al cine y la meta de dirigir era claramente una, pero yo sabía que era imposible. Porque yo era chileno, porque no había dictadura, no enseñaban escuelas de cine, no habían cámaras y yo sentía que el cine estaba muy ligado, por así decirlo, a Hollywood y que estaba muy, muy lejos. Entonces, para mí era hacer cine. Nunca se me ocurrió ser escritor. Ser escritor llegó después. Entonces, primero era estudiar periodismo para poder llegar a ser crítico de cine y con eso, más o menos, no frustrarme tanto y estar muy cerca del cine. En tu caso, Guillermo. Mira, yo tenía una pasión enloquecida por las niñas desde que tengo 6, 7 años. Y era muy tímido. Entonces, en lugar de hacer películas, les escribía cartas. Y de ahí empezó mi vocación por escribir. Y sentía que podía expresarme mejor por escrito que de cualquier manera. Ahora, para mí van de la mano. Escribir y hacer cine para mí es algo muy parecido. Siento incluso que son un mismo proceso. Yo soy un contador de historias y lo que trato de hacer es contarla en el mejor medio posible, ya sea teatro, ya sea cuento, novela, película, cortometraje, etcétera, etcétera. Entonces yo no veo tanta distancia entre uno y otro. Ya, eres un hombre más ecuménico en términos de creatividad. No, yo creo que soy un contador de historias. Creo que tengo una pasión por contar historias. Me gusta, siempre he dicho que si no las cuento se me caen en la garganta y se oxidan. Ahora, yo tengo déficit de atención y sentía que como director de cine no iba a poder porque aprender lentes y toda la mecánica de dirección me iba a costar trabajo. Pero realmente me doy cuenta que no era tan fundamental saberlo, que se puede aprender sobre la marcha y lo he aprendido sobre la marcha. Yo no estudié cine, el cine que he aprendido lo aprendí haciéndolo. ¿Nunca fuiste un cinéfilo, Guillermo? No soy un cinéfilo, no soy muy cinéfilo. Sí me gustaba ir al cine, pero no soy como amigos que se saben todas las películas. ¿No eres Alberto Fuguet? No.
Yo no sé, todas estas de Fassbinder, ¿saben? Todas las películas de Fassbinder y las ven y las comentan. Yo, la verdad, no soy así tan cinéfilo, soy un poco más primitivo. Alberto, el cine para ti fue, no sé, una forma de... Está muy unido a tu crecimiento, está muy unido a ver, esto es escuela sentimental, ¿no es cierto? Y eso parte desde muy temprano, mucho antes de tu interés por escribir. Claramente, claramente. Bueno, además, en mi caso particular, yo aprendí español tarde. Algunos dicen que todavía no lo aprendo. Entonces, leer era mucho más complicado. ¿Ah? En ese sentido, me siento cercano, no sé si tengo déficit atencional, pero el cine, entre otras cosas, casi siempre era en inglés. Y en Chile y en Sudamérica en general no están dobladas. Entonces era un lugar donde yo también podía acercarme al idioma. En el sentido, por eso también creo que no me fascinaban tanto las películas de Fassbinder, porque tenía que hacer doble trabajo. No entendía alemán y tenía que leer los subtítulos. Sí, para mí como no leía muchos libros tampoco. Sí, yo la verdad yo no pensaba ser escritor. Yo quería ser cinéfilo y a mí me parecía que era mejor estar dentro de un cine que estar en la calle. Me parecía un lugar mucho más como oscuro. Yo no veo a nadie, me siento protegido. Esto es un lugar para alguien tímido, para un voyeur, para alguien... yo prefería más mirar. Y me sentía extremadamente cómodo. Y claro, uno se da cuenta que ahí estaban las grandes lecciones. Uno quería hacer como las historias. Yo creo que yo no vivía tanto y había mucho de vicario. O sea, las experiencias estaban ocurriendo arriba y en una pantalla inmensa. Y después te dan ganas de, más adelante, claro, ya llegaron los libros y después más adelante era como que gana hacer películas uno, digamos. Hay una gran diferencia entre escribir y filmar. Escribir es un acto muy, muy solitario. Filmar no es tan solitario. Probablemente cuando tú escribías los guiones de películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, probablemente hubo instancias en que te sentiste muy solo, pero un guión siempre se está pimponeando, se está conversando con todo un equipo. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿O tampoco ves en eso grandes diferencias, Guillermo? Mira, yo he considerado... Porque tú eres bien lobo estepario. Un poquito. Pero yo he considerado que escribir cine también es literatura. El pimponeo, yo lo hago incluso con mis novelas. Yo no creo que el pimponeo quite la característica de autor de un escritor de cine. Porque son notas, porque al fin y al cabo el que firma es el escrito, es el escritor. Me niego a llamarle guión, porque guión es una palabra muy peyorativa, es como menos que una guía. ¿No? Sí, es peyorativa y por eso me niego. ¿Cómo le llamas? Yo le llamo libro cinematográfico o una obra cinematográfica. Antiguamente se decía, ¿no? Libro cinematográfico. Sí. Yo no sé por qué. Pasó de moda. Pasó de moda a ser una persona que hace menos que guías. Yo sí creo que puede haber un trabajo autoral en el cine, que puede haber un trabajo literario en el cine. Hay dos tipos de escritores. Alguien que ofrece un mundo y alguien que ofrece un oficio. Yo, por ejemplo, siento que Charlie Kaufman no ofrece un oficio, ofrece un mundo. Y hay escritores que adaptan y que tienen una visión al servicio de alguien. Hay quien trabaja para y hay quien trabaja con. Yo creo que quien trabaja con un director tiene una posición tan autoral como el director mismo. No está sujeto a las órdenes del director. Entonces, sí hay notas, pero estas notas tú decides si las incorporas o no. Cuando estás escribiendo por encargo, tú tienes que obedecer lo que te están diciendo porque estás presentando la visión de otro. Pero cuando son visiones propias, yo no sé por qué no puede ser considerado tan autor un escritor como un director. Buena teoría, sí. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te desencillas tú, Alberto, en esta cosa de la soledad y el equipo? ¿Dónde te sientes más cómodo? He pasado por distintas etapas. La primera vez me moría de ganas de estar con gente, en mi primera película.
Y a los 15 minutos me arrepentí. O sea, me acuerdo, primero nada más también me bajó neurosis de muchos tipos, pero uno era como la privacidad. Estábamos filmando a un actor lavarse los dientes y éramos 75 personas atrás. Para mí fue pura decepción en mi primer rodaje. O sea, mucha gente me dice, a mí me gusta tu primera película. Yo siempre miento, digo, sí. ¿Eh? Pero en el fondo yo lo pasé tan mal haciéndola. Porque la vergüenza de mirar, porque tampoco hay que ver la soledad como algo negativo. Una cosa divertida de escribir solo, uno puede estar en calzoncillo, en bata, con café, escuchando la música que uno quiere. Claro, uno escuchaba y decía, no sabe el plano, ¿ah? Que se demora, o yo lo haría distinto. ¿Ah? Puta, la voy fome. No vamos a ver nunca la cámara, o sea, trajimos el dolly y nunca sabemos ver el dolly. Después aprendí que había que saber un poco cómo dejé, pero después uno se va acostumbrando y se da cuenta que al final alguien tiene que tomar la decisión y la gran diferencia es que tú eres bueno para opinar, pero ponte tú adelante. Y ahí me di cuenta que ahí me como empoderé, como diciendo, ya, ponte tú acá adelante, ponte tú, el que está pelando, tú decides dónde poner la puta cámara. Y ahí como que me calmé y dije yo, mira, ¿sabes qué más? Es mi película y la que me van a destrozar es a mí y córtala, perrito. Yo me imagino que filmar una película también supone en alguna medida tener alguna capacidad de liderazgo. Sí, pero uno se siente más solo filmando, creo yo, sobre todo si uno está en una mala situación, que escribiendo solo porque uno siempre está acompañado, ¿no? Que suene un cliché, ¿o no? Pues mira, yo te voy a decir Ahí una te cosa. reta escribiendo. Yo me divierto tanto como escribir, yo no siento esa soledad agobiante como dirigiendo. Para mí, al contrario, a mí dirigir me parece que voy a un parque de diversiones con los amigos que escogí para ir a jugar, para ir a jugar fútbol. Imagínate, yo en la película que dirigí escogí a Charlize Theron, a Jennifer Lawrence, a Kim Basinger, pues ya castigado no estuve, ¿no? Y luego pedí trabajar con Robert Elswit, que es un fotógrafo que admiro mucho, con Chema Yaspi, con Joaquín de Almeida. O sea, trabajé con la gente que yo quería trabajar en las locaciones que yo quería filmar. Yo sí me divierto mucho. Si alguien va algún momento al set, es como una fiesta, de verdad. Cuando estábamos haciendo Burning Plain, Charlize decía, ¿cómo le vamos a decir al público que nos estábamos riendo tanto haciendo esta película tan seria? ¿No? Y está en el detrás de cámaras, cómo estamos todos bromeando justo antes de una escena muy dramática. Entonces, para mí sí, yo al principio sí es un poco agobiante porque filmé con un equipo de cerca de 200 personas y yo no tuve tiempo de preparar la película, que es quizás el momento más importante para un director, es preparar la película. Como yo filmé en Estados Unidos, mi permiso de trabajo no salía, me dejaron empezar a preparar la película 4 días antes. Nada. Entonces, yo no tenía storyboards, no tenía ni siquiera hecho los decorados. Hubo momentos en que a la hora de la comida me estaban trayendo cosas del Walmart para ir acomodándolas en el set. Yo con mi hija y un amigo, los tres, montándolo porque el director y el escenógrafo están montando la otra. Entonces todo fue con una gran presión, todo fue improvisado y entonces fue más divertido todavía. Pero un poco angustiante porque llegué el primer día y decía, vamos a poner la cámara aquí. Okay. La ponían, decían, no, mejor acá. Pero yo no me daba cuenta que cada vez que yo decía aquí o acá, se movían como 17 camiones y 200 personas cargándola. Entonces dije, no, si vamos a perder mucho tiempo. Entonces tuve que asumir que pongo la cámara aquí y ahí te aguantas y ni modo, vive con las consecuencias. En alguna parte leí, Guillermo, que tú te planteas frente al trabajo creativo en el lugar o desde el prisma de un cazador, que piensas, imaginas, creas y te comportas como un cazador. Quiero saber que me digas, que me desentrañes un poquito ese concepto. Es que yo sé que no es políticamente correcto, pero soy cazador. Cazo desde que soy muy niño, cazo con arco y flecha, y eso te obliga a observar la naturaleza y entender la naturaleza de una perspectiva completamente distinta. Incluso la naturaleza propia, te das cuenta que también estás habitado por naturaleza. Y lo que te enseña la cacería son las enormes contradicciones que hay en la naturaleza y el constante juego entre muerte y vida que hay. Como caso con arco y flecha, tengo que estar inmóvil muchas horas y en esa inmovilidad empiezo a ver cómo funciona la naturaleza.
Y está la garza que se está comiendo una rana, el cardenal que se está comiendo un escarabajo, el coyote que se come un conejo. Hay muerte constantemente en eso. Y eso te permite entender cuestiones también de jerarquías, los bullings, cómo se bulean los animales entre uno y otro, cómo son los ritos amorosos. Y te empiezas a darte cuenta de la complejidad de la vida, y eso es lo que digo que pienso como cazador, porque pienso como alguien que está inmerso en la naturaleza y no distante de la naturaleza. Yo sí sé de dónde viene mi comida, yo sé a qué huele mi comida, yo sé la tristeza y el gran pesar que significa matar un animal hermoso. Yo no voy y le pago a otro porque mate animales. Yo soy el que lo hace, y eso me permite también entender todo el peso de lo que yo hago. Yo, por ejemplo, soy incapaz de ir a un restaurante y si voy a comer un cóctel de camarón, me como hasta el último camarón porque sé que ese animal lo matamos para comer. Nunca dejo un pedazo de carne, jamás. Y me molesta mucho que alguien deje un pedazo de carne en su plato porque dices, ese animal se murió. Tú no sabes lo que significa matar un animal. Cómetelo o llévatelo, aprovéchalo, no desperdicies la vida de un animal. Entonces, eso impregna mi trabajo de una manera que creo que es definitiva. Sí. Guillermo, la cacería a mí me genera varios cortocircuitos interiores, pero te quiero preguntar desde la absoluta buena fe, ¿la mirada del cazador no es la mirada también de tener el dominio? No. ¿No? No es la mirada de, no es una mirada desde el poder dominante. Tú te estás confundiendo con lo que significa el acto de cazar. Para empezar, perteneces a una especie cazadora y estás aquí sentado porque perteneces a una especie que comió proteína animal. Sí, pero también me gustaría tener algo de San Francisco de Asís, digamos, que se relacionaba estupendamente bien con los animales. San Francisco de Asís también viene de cazadores de mamuts. Ya. Entonces, no, la cacería es un rito muy poderoso. Es un ritual. Cuando me dicen, es que tú matas por diversión, ¿y quién te dice que yo me divierto? O sea, no te diviertes. No, es que eso no es que tú estás pensando en el poder del tipo con el elefante y el rifle parado arriba del elefante. Son cosas... Claro, al rey de España que le ponían un elefante al frente, digamos que él le disparaba. No. Y después se sacaba una foto con él. Te voy a decir una cosa, yo no voy a matar un elefante, no pienso matar un elefante, pero quienes han ido a cazar un elefante no es como te lo ponen. O sea, deberías de estar ahí para entender lo que significa matar un animal de ese calibre. O sea, la posibilidad de que ese elefante matara al rey es real y sí, no creas que se lo ponen como si estuviera amarrado. La verdad, no. Pero son distintas formas de cacería. Yo, insisto, cazo solamente con arco y flecha. Y me permite sentir que pertenezco a la naturaleza, que pertenezco a ese ciclo. No estoy ajeno. Vivimos una sociedad que no cierra círculos, completamente alienada. Y no sabemos de dónde viene nuestra comida. Es más, cuando alguien me dice, yo no mato animales porque soy vegetariano, dices, oye, compadre, pues ¿dónde salen las zanahorias? Es más, aquí estamos sentados sobre un lugar donde seguramente hubo bosque y tuvimos que arrasar este bosque para hacer este centro cultural. Estamos sentados en un trono de sangre. Lo que hace el cazador es sí cerrar un círculo de la alienación. Yo persigo un animal, yo sé dónde duerme, yo sé qué come, yo sé cuándo se aparea, yo sé qué hora se despierta, a qué hora se duerme, yo sé a qué huele ese animal, yo sé qué cicatrices tiene ese animal, y yo lo abro, lo limpio, lo cocino y me lo como y cierro un círculo. Cosa que no sucede con la mayor parte de las personas que va y compra una vaca y se horroriza porque escurre sangre el paquete. La misma pregunta te hago, Alberto. ¿Cuál es tu mirada? Tu mirada no es la del cazador. Por favor, no me digas que es la del animal cazado, digamos, porque si es así, esta conversación va a entrar en problemas, digamos. Me siento mucho más presa. Yo creo que soy mucho más un animal, sí, cazado. Yo me siento mucho más un animal doméstico. Yo soy más urbano. Ya. Yo creo que soy un flaner. Que el concepto que inventó Walter Benjamin. Creo que yo vengo de una tradición de freaks, de gente que se pasea por los malls o por las calles, por los metros, que roba ideas. Yo iría a cazar con Guillermo y me robaría algunas cosas y me voy huyendo. Y aprovecho
yo soy mucho menos, yo soy más pasivo, ¿ah? Yo soy menos valiente, digamos, ¿ah? Pero creo que igual uno está en la ciudad y está en la selva y uno tiene que sacar historia y creo que el poder de un escritor y un narrador y sobre todo alguien que está filmando ahí, alguien que nos está enfocando, es saber usar lo más parecido a lo que yo sentí, identificarme con lo que decía Guillermo, es al dirigir. Yo quiero a todo esto aclarar que esa experiencia atroz fue la primera vez. Después yo armé un equipo y concuerdo, es que ganen a filmar, más allá de los problemas de conseguir la plata y la producción, como ahora yo hago películas sin plata, cada vez no, se demora menos conseguir la plata porque no hay nomás. Pero la idea es juntarse con amigos y elegirlos a la gente que uno quiere. Pero a mí lo que más me gusta de cazar es ver dónde poner el lente, qué lente usar. Y ojalá que se vean lo más... Yo tengo una obsesión con que mi gente se vea lo más bonitos posible, sin que sea fashion. O sea, cazar la belleza y cazar como el sex appeal, cazar los pensamientos, chupar actores, digamos, cosas. Yo diría que entre el cazador y el flaneur hay un punto en común, que es la mirada. Es la mirada del observador. Sí. Yo creo que en el caso del cazador es aún una mirada más intensa, en el sentido de que es una mirada casi contemplativa, o sea, una mirada con mucha espera, con mucha concentración. Y la del flaneur es una mirada, supongo, me imagino yo, no distraída, pero más transversal. Más transversal, menos enfocada en cosas, sino que más enfocada en ambientes, en sistemas. Mira, yo te puedo decir que la cacería hace que te concentres mucho porque es muy fugaz el momento en que puedes cazar. Y sobre todo con el arco, que tienes que abrirlo y estás muy cerca del animal. Oye, yo este año van 4 veces que voy a cazar marranos, no los he ni visto. He estado 40 días escondido, arrastrándome, buscando huellas, ni siquiera los he visto. Y cuando los ves, tienes un segundo, uno nada más, porque son muy rápidos. Se van a oír, no es que el animal está viéndote y te ve y tú jalas el arco y te sigue viendo y tiras, no. El animal, en el momento que abras el arco, se va. Es muy rápido, y estás días y días y días y días y no sabes en qué momento va a aparecer. Entonces sí hace que estés completamente concentrado, leyendo lo que está sucediendo en la naturaleza, viendo cualquier sombra, cualquier movimiento, cualquier olor. Hay una serie de señales que te anticipan muy brevemente que va a entrar un animal. Pero no creas que es algo estático, ¿no? Es muy dinámica, es muy rápida. Quiero volver a esto de la concentración, de la concentración no de la mirada, sino de concentración en la historia que estás contando, en los personajes. Al final, hacer películas, escribir novelas, es un raro equilibrio entre la economía y la dispersión. Tú has filmado una película que duraba, no sé, 5 horas. Has escrito novelas que son muy cortas y has escrito novelas que son muy largas. Lo mismo ocurre contigo, Guillermo. Has escrito, no sé, una novela, yo recuerdo haber leído El búfalo en la noche, que es una novela, de dimensiones breves. No, la última son 700 páginas. Y la última, que El salvaje, digamos, es una novela... Pero es que te voy a decir por qué. Porque él hizo una película de 6 horas y un libro de 700 páginas porque hay una edad en que entendemos que el tamaño sí importa. No, y también creo que ¿quién inventó la idea de que, por ejemplo, yo me di cuenta que la idea de que la película dura 2 horas, bueno, ahora yo quiero hacer un corto, pero realmente impuesto, no sé si es natural, no sé si viene realmente tiene más que ver con cosas biológicas, con cosas comerciales, claramente. Sin duda. Y también culturales también. Claro, y los libros también. Hay un problema de los libros, son más caros, un libro de 700 páginas, claramente pesa más. Existe, y a veces uno quiere simplemente ser, supongo que, no sé si no quiero usar la palabra rebelde, pero a veces uno quiere irse por el camino distinto. A veces están de moda las novelas pequeñitas, chicas, y uno quiere irse por otro lado.
Y viceversa. Ahora de verdad quiero hacer un corto. No quiero hacer una película de 5 horas y no quiero escribir una novela de 700 páginas. Yo en lo personal creo Porque gana hacer lo que uno quiera, ¿o no? yo creo que la historia manda. Totalmente. Yo creo que la historia es la que te exige 700 páginas o 100 páginas. A mi juicio es la historia la que te lleva. Yo no soy un escritor con mucho control sobre lo que estoy haciendo. Es más, yo nunca sé de qué se trata lo que estoy escribiendo. La novela que escribí, El Salvaje, que acabo de lanzar aquí en Chile, como la que estoy escribiendo ahora, no tengo idea de qué se trataba. La voy descubriendo en el día a día. Y es la historia la que me va diciendo son tantas páginas. No soy yo el que quiere. Yo por mí me hubiera encantado hacer una novela ahora, la que estoy escribiendo, de 150 páginas. Es una historia de amor, voy en la página 750 y se acaban de conocer. Entonces, es la historia la que manda. Sí, yo creo que más no. Ahí yo creo que yo trato de más o menos imaginarme como el género, por así decirlo. O sea, novela corta. Y en el caso de las películas, ¿cómo fue que llegaste a una película de 6 horas o de 5 horas y tanto? Porque pensé me sentí cómodo por Netflix, básicamente. O sea, sentí que ya la gente no le tenía miedo a pasarse una tarde entera viendo una película. Que quizás la gente todavía le tiene miedo a ver la película en el cine de 5 horas, pero la gente ve series y de repente ven 80 horas en 4 días. Y la gente habla de temporadas, pero no habla de horas. Y me pareció que el tema... yo también creo que el día de mañana no hay que hablar de páginas o de horas. Simplemente ojalá que el libro termine ganando por sí solo. Me sentí en confianza. Me sentí que había una nueva generación que no le tenía miedo, digamos, al tamaño. ¿Tú has tenido experiencias escribiendo guiones originales? Y escribiendo guiones originales, ¿has tenido experiencias de escribir guiones que te los dirige un cineasta? ¿Y has tenido experiencia de novelas tuyas que han sido adaptadas a la pantalla, no por ti, a veces por ti, pero también por otros? Cuéntanos un poco, a ver, cómo reconoces tu trabajo ahí, digamos, cómo te sientes interpretado, has tenido buenas experiencias, has tenido malas experiencias. Mira, con las películas que he escrito, yo no soy de los que escriben la película para un cineasta y se va. He estado parte muy importante, he estado en la filmación, he estado en la preproducción, he estado en el casting, he estado hasta en la corrección de color, obviamente en la edición, porque la manera en que yo escribo, si tú quitas una escena, se descuadra todo y tiene una razón de ser. Entonces estoy en la edición. Entonces, siempre he estado muy cercano a las películas que han hecho otros directores, con excepción de Babel. Pero en todas las demás he estado muy, muy cercano. La primera vez que compraron un libro mío, Un dulce olor a muerte, me dijeron que le iba a dirigir Alfonso Cuarón. Y la iban a adaptar Carlos y Alfonso Cuarón. Estaba yo muy emocionado porque Alfonso lo conozco desde que tiene 14 años. Entonces yo quería que fuera Alfonso, pero el que compró el libro quería que su hermana lo adaptara. Y Alfonso dijo, no, lo adapta mi hermano. Y el productor dijo, no, lo adapta mi hermana. Y ahí se pelearon. Y lo hizo un director que no leyó la novela. Cuando yo fui invitado al set, casi vuelvo el estómago. Me pareció una cosa horrible lo que estaban haciendo. Hay un personaje que le decíamos el gitano, porque iba de un lugar a otro, pero no era que fuera gitano. Y me lo encuentro vestido con la faja y como gitano. Decía, ¿qué es esto? Yo hablaba de campesinos mexicanos analfabetas que son amigos míos, que conozco de dónde vienen, y eran con haciendas y camionetas y celulares. Dije, ¿qué? Parece una telenovela. Me pareció horrible la película. Luego yo quise controlar y produje la adaptación del Búfalo de la Noche, mi novela, pero creo que el director, era su primera película, no la supo agarrar bien. No estuvo a la altura. No pudo, y entonces pues fue un fracaso bestial. Pero hicimos cosas... No, un fracaso. Bueno, pero hicimos cosas que yo pensé que eran arriesgadas y que era necesitado arriesgarlos. La novela era muy sexual, yo quería que la película fuera muy sexual. Tenemos un felatio en close-up, tenemos un golden shower, una lluvia de oro, tenemos muchas cosas en la película, entonces pues nos arriesgamos por lo menos en ese sentido, y todos los actores, que era su primera película, ahora son actores reconocidos en el cine mexicano. Ya.
Y cuando sales, y cuando saltas... Demuestra que, Sí. que- Ya. Sí. no sé cuál es la conclusión que hay que sacar ahí. No, y cuando saltas a dirigir, Es que no es un salto, es que parece como que subes un peldaño. no, ¿ah? No, no es subir un peldaño, es simplemente ir en paralelo a una acción más del acto de hacer cine. Yo sí creo que eso de saltar significa ir un paso arriba, y yo creo que escribir es tan arriba como, y producir es tan arriba como dirigir, ¿no? Entonces yo para empezar ya había dirigido televisión, había hecho documentales para televisión, había dirigido ya algunos cortometrajes, y yo no quería dirigir un largometraje, menos en Estados Unidos, porque carecía de todo esto, de los lentes, este conocimiento técnico. Pero una vez en Cancún, mientras caminaba por la calle, vi una camiseta de Einstein que decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Y dije: sí, voy a dirigir una película. Y voy a contratar al mejor director de fotografía del mundo, que lo contraté, que era Robert Elswit. Y voy a rodearme de la mejor gente del mundo, y eso me ayudó, y obviamente estuve muy protegido por gente con mucha experiencia. Y tuve un curso intensivo de cine. Puedo decir que Robert Elswit fue mi gran maestro, y ya supe lo que era poner la cámara y lo que era tomar decisiones, insisto, de manera improvisada, porque no tuve tiempo de prepararla. Alberto, juégatela. Películas, autores o libros que fueron muy importantes para ti, para comenzar, para lanzarte a escribir o a filmar. Paso. No, a ver. Bueno, yo siempre he dicho Papelucho. Ya, Después fue, yo creo que una especie de mezcla entre, que son personajes muy, muy opuestos, pero yo siento que los dos son bastante cinéfilos, a pesar de que uno dice que no lo es. Yo creo que fue una mezcla entre Manuel Puig, o sea, para mí el shock... Manuel Puig era muy cinéfilo. Por eso, ese sería el cinéfilo. La idea de que hubiese un cinéfilo en casa. O sea, yo siempre lo sentí como un par, ¿ah? Que hablaba un poco argentino, que las películas que él le gustaban no era... Yo no las conocía, no es que no me gustaban. Yo no tenía acceso a Bette Davis, yo solo conocía la canción Bette Davis Eyes, porque no había, en mi época no había acceso a todas las películas del mundo, claro. No había cineteca. Pero entendía que él tenía una fascinación con el cine, con la cultura pop, y era la ventana hacia el mundo, ¿eh? y que se podía ser latinoamericano y a la vez alienado. Para mí fue muy importante porque me sentía latinoamericano, pero también me sentía alienado. Y entonces, en ese sentido, conocer a Manuel Puig fue tener un par. Y que fuera un par local, porque yo sentía que Argentina era como local, fue clave. Y después el mundo Vargas Llosa, que yo sentía que era como una especie de un escritor que hacía películas de pandilla y que tenía una cierta fascinación con los chicos, digamos, ¿eh? Y todas sus películas eran, bueno, en realidad sus novelas eran sobre mundos que yo sentía que yo conocía. Los cachorros. Los cachorros, los jefes, después el periodismo, en La tía La Julia ciudad y los perros. en La conversación en la catedral, me parecía que era alguien que me podía servir, ¿no? Que me podía servir para aprender, que era como, podía ser como una especie de era más fácil de imitar, o sea, que uno podía imitarlo sin que se notara tanto, mientras que habían otros escritores, y después lo mismo pasa con ciertos cineastas, que no es bueno imitarlo porque se te nota. En cambio hay otros que son, por ejemplo, siempre he hablado, García Márquez es muy difícil de imitar porque se te va a notar, ¿no? En cambio Vargas Llosa o ciertos cineastas como... Bueno, yo creo que los grandes cineastas son bastante más transparentes, ¿ah? Y no se nota tanto sus manos, más bien se nota los temas que tocan. Hay películas... Y a mí me encantaba De Palma. Bueno, y De Palma para mí ha sido una persona clave para todo, digamos, ¿no? O sea, yo siempre quería escribir como De Palma, después me di cuenta que es muy difícil escribir como De Palma y hay que filmar como De Palma, ¿eh? Pero para mí De Palma fue la primera vez que me di cuenta que el cine era súper distinto a escribir y que si bien contaba historias, fue clave darme cuenta que las historias de Palma eran bastante precaria y chica, y anotándola se venían un poco abajo, que no eran tan buenas historias, que solo funcionaban por la puesta en escena. Y eso fue bien increíble, captar lo que era la puesta en escena. Hay películas, hay novelas que hayan sido particularmente influyentes para ti. Sí, por ejemplo, en mi carrera de cineasta, los dos momentos importantes son El Padrino, segunda parte,
y El sonido de la furia de William Faulkner. Ya. Yo siempre quise llevar al cine una estructura semejante al sonido de la furia. Cuando me preguntan que si mis novelas tienen influencias cinematográficas, digo que en lo absoluto no la tienen. Lo que sí, mi cine tiene influencias de la novela. Traté de llevar estructuras... ¿Tiene influencias, perdón, de la novela. de la novela? Yo creo que Amores Perros, si alguna influencia tuvo, fue El sonido de la furia de Faulkner. Y eso es lo que he querido, darle una tesitura de novela a lo que he escrito. ¿Tú te sientes muy al margen de la tradición que la tiene, del cine mexicano? Yo siento que sí, que no pertenezco. Yo no vi el cine de oro. Ya. Si algún cine mexicano a mí me influyó fue el cine de los 70s, Ripstein, Casals. Sí. Ese grupo, más que el famoso cine de los años... El 40, cine clásico. 50. El cine clásico, yo lo vi muy poco. El de Gabriel Figueroa, de María Félix. Lo vi muy poco. Lo viste muy La poco. verdad, sí hay las películas que más impactaron a mi generación fueron Naranja Mecánica, El último tango en París, una película que se llamaba Le Valseus, una película mexicana que se llama Viento Negro. Esas son películas que mi generación pesaron mucho. Te volaron un poco la cabeza. Y obviamente Los Padrinos. Yo cuando vi El Padrino segunda parte me maravillé, dije, sí se pueden hacer cosas distintas. Pero básicamente creciste viendo cine norteamericano. No. ¿No? Yo crecí en un barrio que se llama Unidad Modelo. Éramos muy callejeros. Y los fines de semana nos íbamos al cine, el grupo de amigos, hablando de 9, 10 años, a un cine que se llamaba Cine de la Viga. Un cine gigante con ratas y cucarachas y demás. Y era permanencia voluntaria. Teníamos Lando Busanca, Visconti y alguna película americana. Entonces yo vi a Visconti en un cine de pueblo. Vi a Antonioni con Lando Busanca y Ornella Muti. Era muy ecléctica. Ya, bien variopinta. Sí, y no era como esos cines de barriada que solo pasaban películas comerciales. Era como lo que no pasaba a nadie, como lo que todo el mundo desechaba y que nadie quería ver las películas de Visconti y nos las pasaban a nosotros. Entonces sí fue muy, muy bueno. Entonces éramos niños de 11 años viendo a Visconti. Vamos a abrir... Hay un programador ahí extraño. ¿Cómo? Hay un programador extraño. Sí, bastante extraño, pero muy divertido. Eso se daba antes. Sí, se por daba, los programas triples. Claro, cuando Yo creo que claramente no había programador, esa era claro, la gracia. No, rellenaban con lo que las distribuidoras, las exhibidoras no lograban colocar. Había un azar, yo creo. Ajá, había un azar. Entonces, lo que no lograban colocar en los cines, que era el cine de arte, pues lo pasaban a las salas de barrio. A las salas de barrio donde tú podías tener programas dobles o programas triples. Sí. Estamos terminando esta conversación. Quiero agradecer la participación de Guillermo Arriaga y de Alberto Fuguet en esta actividad, en este encuentro de Puerto de Ideas. Un aplauso para ambos.